Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un Aquí. cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto para aquellas personas que nos escuchan en nuestra emisora Busco en Ti Radio Online. Bueno, antes de continuar con nuestra programación, seguimos en nuestra invitación para nuestro evento de la emisora Busco en Ti en Ciudad de México. Estaremos allí 30 de septiembre, 1 de octubre. Tu identidad cuenta. Tema muy importante, muy trascendental. Ojalá que todos escuchemos este llamado, los que realmente estamos escuchando, que atendamos este llamado. Va a ser 2 días llenos de esta información, llenos de revelación de tu identidad. Así que no se olviden, ya toda la información está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción está ya en nuestras redes sociales. Tenemos cupo limitado, la mayoría de los colaboradores de Buscuente estaremos allí en México. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Bueno, ahora les damos la bienvenida al doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía de esta emisora online y que pues nos siguen en este programa sobre el gobierno civil bíblico. Esta es una propuesta, no nuestra, es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, como decimos siempre, una propuesta de Dios que dice que sí existe una forma o un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Saludamos a los que nos verán en cualquier parte del mundo y en cualquier hora del día. Podríamos decir aquí hoy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en fin. Les saludamos. Gracias por acompañarnos y hacer de este programa parte del entrenamiento para su vida, que es el propósito que tenemos aquí. Bueno, hoy está de nuevo con nosotros después de una larga ausencia por motivos ajenos a la voluntad nuestra, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Es un placer estar aquí. Y bueno, también el poder transmitir, como tú lo decías, estas ideas que al final lo que buscan es formar parte de otro cúmulo de educación en la cual lo que queremos es que pues Dios pueda traer libertad a las vidas a través de la enseñanza de la verdad. Y eso es lo que buscamos acá. Sí, Entonces, gracias, Molly, por señorita. eso. Muchas gracias por ser parte de este equipo. Saludos a nuestro querido amigo chileno, Juan Carlos Polanco. Bienvenido. Hola, Pastor. Buenas tardes. Michelle, qué gusto tenerte de nuevo. Sé que fue un tiempo en el que tuvo que priorizar algunas cosas, pero esperemos que haya salido bien en la universidad, que haya tenido buenas notas, al menos, para que haya valido la pena su Tu ausencia ausencia. durante este tiempo. Sí, porque si se va a ausentar y va a perder la materia, no vale. Así No, que, ahí vamos. qué gracias, qué gracias. Bueno, aquí estamos nosotros continuando con nuestro tema de lo que es la independencia y la libertad. Y hoy, pues, alrededor de este tema, estaremos hablando, pues, de los resultados de la libertad, o los resultados, y lo que produce ser libres. Pero antes de entrar en el tema, quiero comentar lo que está pasando en el país. Pues por ahí en las redes sociales surgen muchas noticias, unas son verdaderas, otras no. La realidad es que pues uno se da cuenta de cuáles son las noticias verdaderas. Y como hablamos de gobierno, pues nos compete todo lo que tiene que ver con este gobierno presente, este gobierno comunista, socialista, progresista del siglo XXI, que los colombianos han elegido
para probar una vez más en carne propia de que este sistema no produce sino ruina, pobreza, presión, angustia y muerte. Entonces, en ese orden de ideas, han salido anuncios por ahí, por ejemplo, ya lo hemos dicho, que el presidente ha propuesto pagar a los delincuentes 1 millón de pesos para que no maten ni roben. Y está colocando también el presidente en áreas de administración gubernamental a personas de dudosa ¿cómo se dice? Fama, y personas que han estado en la guerrilla y que son acusados de delitos, algunos de delitos de lesa humanidad y otros pues son delitos de asesinatos y de violaciones y que están siendo perseguidos. El presidente dijo que iba a colocar a Mancuso como gestor de paz, un hombre que está acusado de como guerrillero, de violaciones, de muertes, pero parece que ese hombre no está aquí, parece que está fuera del país, no estoy bien seguro dónde, pero las autoridades dicen que si llega a Colombia, entonces lo apresan y va a la cárcel. Pero esas son las ideas de nuestro presidente o del presidente de los colombianos y Colombia. Entre otras, ya ustedes saben que la Irene Vélez, ministra de Minas, bajo tanta presión y bajo tanta insensatez, pues renunció, gracias a Dios. Pero sale una persona incapaz y el presidente coloca a otra persona peor. Colocó de ministro de Minas a uno que hace parte de las cabezas rapadas de la izquierda. Colocó a un hombre que es comunista, que es una persona que está fuertemente mentalizada con las ideas de izquierda comunistas, que no tiene nada que ver con los asuntos energéticos, dicen por ahí que no saben nada de eso, pero han pasado algunos videos de las cosas que él ha participado y hace parte de un grupo que llama las cabezas rapadas radicales de izquierda. En fin, el asunto es que el presidente está rodeándose de personas que son peligrosas con su mentalidad, con su filosofía para el país. Y bueno, él tiene que hacerlo para sostener sus ideas equivocadas, porque si coloca una persona que no piensa como él, pues va a ser un problema. Pero de todas maneras, cuando coloca personas a puestos de administración gubernamentales con esas ideas mandadas a recoger y que son ideas totalmente contrarias a la libertad, pues causa muchos problemas al país. Bueno, eso es lo que está pasando y siempre las noticias gubernamentales son de crisis en crisis en crisis. Tristemente. Pues hablaremos entonces de nuestro tema, independencia y libertad. Y los resultados de obtener la libertad. Y ya dijimos que para poder tener libertad, primero tiene que haber ¿qué? Independencia. Si uno no se independiza, en este caso estamos hablando de los problemas civiles, políticos, gubernamentales, y Colombia el 20 de julio proclama el Día de Independencia. Pero realmente el 20 de julio en Colombia es donde se proclama que inicia la independencia. Independizarse de el gobierno extranjero que gobierna a los colombianos. Y el 7 de agosto, entonces ahí sí se da el grito total de independencia, porque se sacan de una vez por todas a los españoles, a este gobierno déspota de entonces, para que pues Colombia pueda
ser libre y entrar en su propia administración. Yo quiero mostrarles a ustedes, muchachos, cuán importante fue. Bueno, antes de mostrarles esto, le voy a dar la oportunidad a ustedes, no sé, Michelle, si tiene algo que quiera decir al respecto. Antes de mostrarles a ustedes, mostrar la fecha de cuán importante fue que Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, declarara la independencia y cómo eso afectó a las naciones del mundo. Michelle. No, solamente, pues ahorita tú vas a ampliar un poco más el tema, pero iba a comentar el hecho de que justo cuando vemos la nación de Estados Unidos, podemos ver una nación en la cual funcionaron las ideas de libertad primero en lo interno, cuando se dieron cuenta de no, esta tiranía que está haciendo el monarca sobre nosotros no es correcta y no nos deja vivir en libertad. Y allí fue cuando se empezó a sembrar toda esta idea de necesitamos independizarlos como colonias. Y después se firmó, se puso sobre un papel y se gritó la independencia justo en Estados Unidos y es así como inicia pues la nación que nosotros consideramos que a nivel de constitución es completamente libre. Entonces, pero igual puede proceder y podemos después analizar un poco mejor. Claro, para que Estados Unidos llegara con las 13 colonias a desafiar a Inglaterra para que no los subyugara y esclavizara más, pasó un tiempo, un periodo pre-independencia, y Samuel Adams estuvo en ese tiempo, y Samuel Adams dedicó como 20 años antes de eso a enseñar los principios, a enseñar lo que era la libertad, qué dice Dios, por qué una nación tiene que ser libre, por qué un hombre tiene que ser libre, por qué la economía tiene que ser libre. Entonces, pues hubo un tiempo de entrenamiento unos 20 años antes, y ya cuando en el 76, 4 de julio del 76, deciden y buscan la excusa para ver cómo inician y le dicen a Inglaterra, no queremos más nada con ustedes. Entonces buscan esa excusa, qué es lo que va a pasar, pero lo que pasa es que estaban listos, entendían en su mente, en sus corazones, la idea correcta bíblica de libertad. Un año antes, en 1775, Patrick Henry, un patriota cristiano, en el 75, él dio su discurso, un discurso muy emocional, pero muy fuerte y patriota, en donde él terminó diciendo, en cuanto a mí, denme libertad o denme la muerte. Ese fue el discurso, ese era más o menos el espíritu que ya había en Estados Unidos y que estaba siendo esparcido por todas las colonias para llegar a decir no más un gobierno extranjero sobre nosotros. Entonces déjenme mostrarles a ustedes o decirles rápidamente lo que pasó, porque hay que tener en cuenta esto, y lo dijimos la vez pasada, ¿no, Juan? Que hasta entonces todas las naciones del mundo estaban subyugadas, estaban esclavas por otros países. Era la costumbre de que un país subyugara a otro y de que los imperios eran países que se extendían y esclavizaban otros países y se hacían grandes, se llaman imperios. Y hasta ahí, hasta 1776, todos los países del mundo vivían bajo yugo, bajo esclavitud, bajo pobreza, bajo despotismo, bajo violaciones, en fin, era un caos total. Pero entonces 1776 marca un después en el mundo. Y miren, les muestro aquí unas fechas. Por ejemplo, después de eso, Bolivia, hablando de Latinoamérica, ¿no? Bolivia declara su independencia el 25 de mayo de 1809. Y a Bolivia le ayudó Simón Bolívar. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque por eso Bolivia tiene el nombre y viene de Bolívar. Ecuador, 10 de agosto de 1809. Ecuador también fue libertado por Simón Bolívar. Venezuela, 19 de abril de 1810.
igual, Bolívar tiene que ver ahí con todo eso. Argentina, 25 de mayo de 1810. Colombia, 20 de julio de 1810. México, 16 de septiembre de 1810. Chile, 18 de septiembre de 1810. ¿No, Juan Carlos? ¿La fecha es correcta? Con Chile. Uruguay, 28 de febrero de 1811. Paraguay, 14 de mayo de 1811. Perú, 24 de julio de 1821. Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica comparten el 15 de septiembre de 1821. Panamá, 28 de noviembre del 21 también. República Dominicana, 27 de febrero de 1844. Bueno, Cuba sí, 10 de octubre de 1869. Brasil, el 7 de septiembre de 1822. Esas son fechas, pero que las traigo al presente. ¿Por qué razón? Porque los países del mundo latinoamericanos se dieron cuenta que sí se podían independizar del yugo de otro país. Y entonces iniciaron una lucha que fue tormentosa, una lucha que fue desgarradora, hubo mucha sangre por toda parte, mucha sangre, porque los déspotas y los tiranos pues no quieren soltar los privilegios que tienen, y para poder liberarse de ellos pues toca luchar. ¿Qué piensa Juan Carlos de estas fechas y lo que ha pasado en el mundo en ese tiempo? Sí, es importante, pero también es importante ver cuál fue el resultado de este tipo de acontecimientos, sobre todo en América del Sur. Tomemos en cuenta de que, como lo hablábamos el lunes, independizarse infiere en asumir la responsabilidad de uno, ¿cierto? Ese niño que se independiza de la casa, el joven de 18 años, claro, ha tenido toda su vida los beneficios, comida gratis, un techo, los papás le compran ropa, le dan internet. Ahora este muchacho se aburre de sus padres, ¿qué es lo que quiere? Vivir solo, ¿cierto? Pero para vivir solo va a tener que sustentarse, pagarse él solo sus propias cosas, por medio de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos independizamos y no sabemos qué es lo que queremos hacer? Eso pasó en América Latina, pasó en Francia en 1779, pasó en Uganda en el siglo pasado, en la década de los 70, 80, con Idi Amin, con el tirano este, Tirarlo. que fue tanta la matanza que hubo después de él, que pidieron a gritos que volviera para poder controlar al país de nuevo. En Francia, después de la Revolución Francesa, se cortaron 14.000 cabezas, tuvo que venir un tirano como Bonaparte para colocar orden con manos de hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero liberarme del yugo opresor? Claro, y está bien, pero ¿qué quiero hacer después? ¿Cuál es el plan? Y el único país que pudo obtener ese plan, los buenos resultados fueron los Estados Unidos, ¿cierto? Con el mejor amigo del pastor Ricardo Molina, lo hablábamos el miércoles, John Locke, con su primer y su segundo tratado de gobierno civil. El primer tratado de gobierno civil lo que te dice es que los gobiernos como funcionaban hasta ese momento no se podían, no eran bíblicamente factibles, porque Dios en ningún momento avaló el derecho divino de los reyes. Eso era De los falso, reyes. ¿cierto? Y en el segundo tratado de gobierno civil, él dice, así no se hace, y en el segundo tratado dice, se hace de esta manera. Este es el modelo bíblico que hay que hacer para poder, y los estadounidenses, los americanos, los colonos en esa época, adoptaron este libro como propio y introdujeron esa idea en su nuevo sistema de gobierno civil. Acto seguido, en los próximos 100 años, Estados Unidos era una potencia. Entonces, es muy importante entender qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque en el 2019 casi destruyen Bogotá entera, casi destruyen Santiago en Chile, casi lo hacen con Quito, Ecuador, de jóvenes que odiaban, jóvenes que querían destruir todo, pero no sabían qué es lo que querían hacer después, ¿cierto? Lo único que querían era destruir, 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 y eso es lo que hicieron eso es lo que se tomaron la ventaja política, los líderes que hoy en día tenemos en el poder, fueron ellos los que incentivaron esto, lo que prendieron esa Y te mecha. digo, Juan, que todavía no se ha podido recuperar. Algunas ciudades con los daños de ese tiempo no han podido recuperarse
No, en el caso de Chile fueron más de 20.000 pymes, 20.000 empresas pequeñas que se destruyeron, ya no pudieron volver a surgir a causa de las hordas de jóvenes que destruía y saqueaba todo a diestra y siniestra. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso claro. La independencia bien, está bien, perfecto. Hay que independizarse de todo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, América, las colonias, tanto del sur como del norte, se beneficiaron de España en cuanto a que España les trajo a Dios, les trajo civilización, les trajo universidades, hospitales, carreteras, les trajo un montón de cosas, ideas de gobierno, cómo organizarse en sociedad, un montón de ideas, y a los americanos les gustó esa idea, claro, sí, nos gustó, pero para sostenerla debemos ser responsables, ¿cierto? Entonces, liberémonos del yugo opresor, pero debemos nosotros hacernos responsables de esto ahora. Y tristemente Colombia también fue parte de eso. Recordemos que después de la independencia hubo algo llamado la patria boba, en el que o sea, ya nos independizamos, súper. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? O sea, no supieron aprovechar esa Pelear, pelear. pelear, Nosotros, o claro. sea, sacaron a los españoles y no, como no sabían qué hacer los colombianos, ni los venezolanos, ni los panameños, ni los ecuatorianos, ni los bolivianos, ni los argentinos, ni los chilenos, entonces comenzaron a pelear entre ellos mismos. Bolívar, Simón Bolívar, que fue uno de los causantes de ese primer grito de independencia y libertad en estos países, sufrió de muchas decepciones con los mismos héroes. Es muy Empezaron a pelear triste, entre ellos. muy triste ver la carta que le manda Bolívar a uno de sus generales, cuando ya está viejo, está a punto de anciano, y él concluye y dice, lo único que queda por hacer en América Latina es emigrar. O sea, imagínense, el dolor del hombre que entregó su vida entera luchando por la libertad de las naciones, que concluya con eso. Lo único que toca hacer acá es irse. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos una noción de libertad exacta, mientras no sepamos que la libertad, vamos a estar tambaleándonos de tiranuelo, él dice así, de tiranuelo de todos los colores políticos, sin siquiera habernos deshecho de la tiranía en sí. ¿Por qué? Porque claro, rompimos nuestras cadenas externas, pero las cadenas internas aún siguen. Y no entendemos que nosotros debemos sernos responsables de nuestras acciones ahora, en estos momentos. Es el equivalente de que yo me haya casado con mi esposa, todo, y me quiera independizar, pero al mismo tiempo quiera seguir recibiendo la plata de mi mamá o de mis padres. No puedes casarte Claro, es sin irrisorio depender eso, de ¿cierto? papá y mamá. Escuche, Michelle, Señor, escucho. independencia total para que haya completa ¿qué? Libertad. Fíjate que Simón Bolívar fue el que le dio el título a Nariño de el hombre de las leyes. Y Nariño traicionó a Bolívar. Santander, me dicen por allá Santander. Bueno, y, y luego, entonces el mismo Bolívar le dice, no, ya tú no eres el hombre de las leyes, porque no estás cumpliendo las leyes. Ese fue un caso, o sea, traición entre ellos mismos. Santander fue el vicepresidente de Bolívar en Colombia, mientras Bolívar se iba a ayudar a Perú. Y Santander, cuando Bolívar se fue para Perú, lo traiciona también. Hay que recordar también a Francisco de Miranda, a la persona Francisco que de Miranda es de inauguró Argentina. ¿De las Argentina? ideas no era venezolano, Venezolano. español venezolano. Hay que recordar que él fue la persona que reunió a los jóvenes, al joven Bernardo Higgins, al joven San Martín, al joven Simón Bolívar, a todos esos jovencitos, lo reunió, le inculcó la idea y terminó también traicionado y todo eso. Entonces o sea, cómo se pelean entre ellos mismos, es triste eso. Bueno, entonces la independencia es parte del plan de Dios. Y para que haya libertad, y aquí estamos hablando de libertad civil, ¿no? Entonces les muestro un versículo a ustedes, o que tengo aquí un versículo, que habla de la libertad civil en la Biblia. Porque estamos hablando que mientras uno esté esclavo, tenga deudas, o dependa de alguien, o haga un compromiso con alguien, pues uno no es libre totalmente, tiene una responsabilidad. Y en la Biblia con el pueblo de Israel
había algo que pasaba. Y por eso Dios instituyó lo que le llamó la fiesta de jubileo cada 50 años. Cada 50 años hacía una fiesta de jubileo, llamada jubileo, porque si alguien tenía deudas, si alguien estaba como siendo esclavo voluntario, trabajando para alguien, en fin, en situaciones donde no era libre, sino que dependía, cada 50 años, todo se le retornaba, aun si perdía su casa, lo que fuera, cada 50 años la ley decía, devuélvele tu propiedad, devuélvele tus animales, devuélvele tu plata, lo que sea, o ya no debe nada, en fin, y la persona quedaba libre. ¿En dónde está eso? Era buena idea pedir prestado un año antes de la fiesta. Libertad civil, aquí está la libertad civil, está en Levíticos 25, 10. Venga, lo pongo ahí para que nuestra secre lo lea. Señorita Michelle. Dice Levíticos 25:10. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra que todos los habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Bueno, ahí está el pasaje que habla de libertad civil, porque cuando uno tiene empeñada su patrimonio, su casa, sus cosas, tiene una deuda, tiene un crédito, debe, en fin, uno no es libre. Una persona es libre cuando realmente puede caminar por donde quiera, sin temor, donde sabe que nadie le va a llamar la atención porque hizo algo malo o porque tiene una deuda, a nadie se le esconde. Y aquí en la Biblia pues está un modelo muy interesante, pero que lo que dijo Juan Carlos no funciona ahí, ¿no? Porque eso sería ya una ventaja. El próximo año es el 50 y la fiesta, el jubileo, entonces voy a pedir prestado. No, ahí no funciona, ¿no? Porque por eso es que todas esas cosas, esos privilegios, esas cosas funcionan es cuando haya una persona, la persona tiene carácter. Si tú prestaste ayer y hoy es el día de jubileo, tienes que esperar 50 años. No te cobija esa fiesta, no te tienes que esperar 50 años. Pero Dios lo hizo con el propósito de que la gente fuera libre, que no mantuviera esclava. Hay un dicho por ahí vulgar que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El mal, la esclavitud, la tiranía, el despotismo, no estamos diseñados para eso, no aguanta. Por eso estos gobiernos malos no los aguanta uno. El hombre lo rechaza por naturaleza. No Sí, tiene que ser universitario ni nada. Dile, dale. el espíritu humano sabe, se da cuenta cuando sus derechos son vulnerados automáticamente. Su espíritu se da cuenta de uno. Sin que un niño, sin que nadie le enseñe, ¿entiendes? El niño en su composición, en su diseño, sabe lo que es lo de él, su propiedad. Así, porque así lo creó Dios, Michelle. Así es, y justamente esta idea está dentro de una frase que es de Samuel Adams, ya hablamos de él en el programa, y dice: los derechos absolutos de los ingleses y de todos los hombres libres dentro o afuera de la sociedad civil son principalmente la seguridad personal, la libertad personal y la propiedad privada. Y sobre esas tres cosas creo que pues es como la ley interna que Dios nos ha dado, que como tú lo decías ahorita, incluso los más pequeños saben cuando su propiedad es vulnerada, y ahí es cuando empiezan a llorar y se sienten invadidos cuando alguien intenta quitarles algo. Saben también acerca de su libertad personal y saben también acerca de su seguridad personal, la necesidad de estar seguros y que no sentir que en cualquier momento puede llegar alguien a vulnerar esa seguridad. Entonces, pues sí, como vemos que el diseño, tanto dentro de la Biblia como lo podemos rectificar en nuestra vida, en cómo pensamos, en cómo actuamos, es anhelando la libertad, pero a la vez es como si la sociedad perdiera la forma de encontrarla y estuviera desesperadamente buscando en dónde la encontramos. Lamentablemente,
históricamente está registrado que los gobiernos que son contrarios a la idea de libertad no duran. Por eso los imperios no duraron. Por eso Hitler no duró. Por eso Stalin no duró. Mao Zedong, Idi Amin tampoco. Los Fue un que, periodo. los que duran aún tienen que hacerlo a punta de cañón, a punta de pistola. Claro, claro. O Sí, sea, para sostenerse tiene que ser una violencia constante. Siglo XXI ya no aguantamos eso. Anteriormente, esos gobiernos se sostenían y sostenían por muchos años. Bueno, claro, Venezuela se ha sostenido por más de 20 años, horrible. Cuba, eh, Corea, Bolivia, Corea, Corea del Norte, se han sostenido, pero se han sostenido con violencia. El que diga algo le mochan la cabeza. Bueno, hoy en día no mochan cabezas, bueno, sí mochan, pero estos gobiernos lo que hacen es que fusilan. O, o ellos crearon otra manera, otro camino, y es a lo que le llaman los presos políticos. Los gobiernos, estos déspotas, cuando alguien se opone, entonces lo apresan, lo meten a la cárcel. ¿Quién estuvo, quién estuvo el de Namibia? ¿Quién fue que estuvo preso 20 años, creo que estuvo, y de ahí Mandela, salió? ¿Ah? Mandela. Mandela, Mandela Mandela. estuvo preso 20 años y ahí escribió su biografía, escribió sus libros, se preparó intelectualmente en la cárcel y La salió cárcel, a ser el presidente. a Salió ser a... presidente. Tremendo. Entonces, estos gobiernos déspotas y tiranos y manipuladores no duran. Por eso el problema que hay aquí en Colombia. Tenemos un gobierno déspota que está dándole poder a los malandros, a los malhechores, a los izquierdistas que son al extremo, como esta gente, por ejemplo, como el de las cabezas rapadas, el nuevo ministro de Minas, esa gente sigue la idea hitleriana. Son de esas ideas así de violencia, de matar, acabar con quien se sea, Fascistas, golpear. ¿Ah? fascistas. Sí, y eso es lo que están colocando, pero Colombia no se va a aguantar eso. Colombia no va a aguantar este régimen porque nosotros también conocemos el otro lado en donde hay ciertas libertades. No conocemos todavía lo que es tener la libertad civil 100%, pero sí sabemos de cierta libertad y precisamente pues de eso he estado queriendo hablar porque la Constitución de Colombia en el capítulo 1 creo que es, eh, habla de, el título 1 habla de los principios fundamentales que están en la Constitución, ¿no? Gracias a Dios que la Constitución tiene algunos principios, no son bien definidos, hay unas distorsiones, pero ayudan. Por ejemplo, el artículo número 11 de la Constitución Política de Colombia habla del derecho a la vida, que es inviolable, pero fíjense ustedes que en ese artículo 11 habla de la vida y como no hay el entendimiento completo de la libertad, entonces dicen, pero por eso estamos en contra de la pena de muerte. Es muy interesante, artículo 11 eh, y nosotros pues decimos, sí, pues la pena de muerte no, porque pues nosotros somos pro vida, pero es que la idea bíblica es otra. Entonces en la Constitución se colocó derecho a la vida, inviolable, y no a la pena de muerte. Pero en el principio bíblico es sí a la vida, inviolable, pero hay unas causas para que la pena de muerte se aplique en algunos ciudadanos que se convierten en peligro para la sociedad, que eso es lo que nosotros no entendemos. Pero bueno, la Constitución tiene esa partecita ahí. El artículo 12 dice, nadie será sometido a desaparición forzada, o sea,
eso es secuestros, ¿no? O torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El 13 dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Bueno, aquí hay algo, este artículo es muy interesante porque pues da mucha amplitud en cuanto al derecho que tiene el individuo de creer en lo que considere que debe creer, que es libre y con la base bíblica. La base bíblica es que todos somos ¿qué? Iguales. La tiene la base bíblica ese artículo. Todos somos hechos iguales. Por esa razón no se va a poder discriminación. Entonces, la Constitución es la que debe amparar la libertad. Por esa razón, nosotros no gozamos de plena libertad, porque la Constitución, como se hizo sin el entendimiento completo del concepto, entonces, pues todavía tiene implícito algunas cosas que no dan la completa libertad. Por eso que nosotros decimos que hay que renovar, filtrar la ley con la ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? Pues la ley de Dios. Y los congresistas deberían hacer eso, ¿no? Los congresistas deberían de mirar la Constitución, mirar la ley de Dios y estos artículos complementarlos con las ideas correctas. Pero bueno, eso no es fácil, ¿no? ¿Por qué no es fácil? Porque los que están haciendo leyes y gobernando, pues no tienen el temor de Dios. ¿No? Y quieren más poder. Y obviamente un gobierno bíblico desarma el poder concentrado completamente. Esa frase me gusta, Juan. Un poder, ¿qué dices? El gobierno bíblico desarma El un poder gobierno concentrado bíblico completamente. desarma. Wow, eso es tenaz. Por eso la gente le teme, le teme. Y por eso las naciones del mundo no han podido disfrutar de una plena libertad. Ni las Anota la naciones. frase, anota la frase, Michelle, para que la coloquen en un pasaje, en una biografía mía cuando... A ver, Michelle, participa. Realmente, ya que no tenemos la frase todavía de Juan escrita, hay que ver otra vez y escribirla, pero sí tenemos otra frase escrita, que es que ningún pueblo entregará dócilmente sus libertades y nadie podrá ser sometido fácilmente cuando el conocimiento se difunde y la virtud se preserva. Incluso ahorita cuando leemos la Constitución Política de Colombia, vemos como, bueno, hay este deseo de que haya libertad, pero aún así no hay entendimiento de ella, como con este artículo que es tan paradójico de, bueno, la vida es inviolable, pero aquel que mate, pues toca solamente 2 años de cárcel y ya, y no hay pena de muerte para esa persona. Cuando, pues, el principio de libertad, justamente porque la vida es importante y es inviolable, es que hay una pena de muerte. Pero es esto, es el hecho de que la libertad se da cuando el conocimiento se difunde, cuando la virtud se preserva. Y es un conocimiento que no es solamente información, sino que es realmente la Biblia, que es la información máxima, pero aplicada a las personas, para que esa aplicación de la Biblia, esa aplicación de los principios, pueda convertirse en virtud, una virtud que va a llevar a que la sociedad, pues, sea libre. Y eso es justamente lo que se quiere o lo que buscamos al menos acá, y es el, bueno, Señor, yo en lo personal, ¿cómo puedo hacer que tu palabra sea revelada a mi vida para que yo pueda actuar con virtud y que esta virtud me mantenga en libertad? Esa es una frase muy profunda. Pues Samuel Adams fue uno de los que participaron en la independencia de Estados Unidos. Y esta gente, pues uno la tiene que leer porque es que tienen tan claro el entendimiento de la libertad civil. Y ellos saben que ninguna sociedad va a rendirse ante un tirano, ninguna sociedad va a entregarse a la manipulación y al fracaso, ninguna sociedad. La gente va
a luchar. En Colombia vamos a luchar. Nosotros vamos a dejar que el comunismo socialista, progresista, avance. Vamos a luchar. Gracias a Dios que pues ahora yo lo decía en un Twitter, decía mis armas, ¿cuáles son las armas mías? De Ricardo Molina, la voz patriota. Mis armas ahora son las ideas, los principios bíblicos para luchar contra esas filosofías paganas. Espero que no tengamos que llegar al extremo de unas armas para pelear en contra de los que nos quieren esclavizar. Y pues espero que no lleguemos a eso, sino que aprendamos. Por eso estamos haciendo este programa. Este programa es un esfuerzo que hacemos para enseñar a la gente de que hay que cambiar las ideas, de que hay que aplicar los principios bíblicos a la vida, a la familia y a la sociedad. Entonces, pues sigamos. Michelle, ¿qué tienes ahí tú? Pues, no sé, yo la verdad consulto muchas frases. Entonces hay otra de un teólogo llamado Max Lyons. Max Lyons. No sé si se pronuncia Lyons. Max Lyons. Lyons. No me discuta. That's right. So, la frase es, solo hay una salida. Cristo nos ha hecho libres y por siempre nos hará verdaderamente libres. Y pues ya falta muy poquito para terminar el programa, pero recordemos, y este es un principio bíblico, solamente hay una salida, que es la libertad con la cual Cristo nos hace libres de forma interna, y esa forma interna podemos aplicarla y se va a convertir en familias libres, naciones libres. Entonces, Juan, ¿cómo hacemos para no caer en la patria boba? Porque la patria boba no solamente es a nivel nacional, sino hay círculos pequeños que también caen en ese sistema de tontería. Hay una guía que Dios la instauró hace años, milenios, y nosotros por rebeldía hemos apartado esa guía de nuestro camino y hemos llegado donde estamos ahora, ¿cierto? Avanzando a duras penas por medio de nuestras fuerzas, sufriendo en el camino, pasando tiranías, pasando anarquías, pasando locuras, sistemas políticos decadentes, defectuosos, cerrados, corruptos. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado la guía que Dios nos puso, que fue la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia. Infiere en cómo gobernar una nación, infiere en cómo controlar la economía de una nación, en cómo educar a una nación, en cómo llevar a una nación a los pies de Cristo, cómo hacer que se arrepientan. Así que el consejo para las personas que nos están escuchando es ese: volvamos a la palabra de Dios, volvamos al origen. Así es, yo creo que esa es una buena frase de análisis, de conclusión, porque pues la libertad que se ha logrado hasta ahora en el 2023 ha tenido un costo. Mucha gente ha muerto, mucha sangre se ha derramado para que nosotros estemos ahora a este nivel. Y debemos cuidar esto. La única forma de cuidarlo es mirando al cielo, mirando a Dios, mirando a la Biblia. Porque si no miramos a Dios ni la Biblia, nos vamos a enredar en nuestras propias pasiones. Y tenemos muchas pasiones. Pasiones de orgullo, pasiones de rebeldía, pasiones de terquedad, pasiones de superioridad. Y, no nos toman y terminamos haciendo el ridículo como nación. No nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros representantes políticos legales hacen el ridículo internacionalmente. En el caso de Chile ya es una vergüenza escuchar hablar. El presidente la semana pasada se fue a Europa y hablaba una sarta de... Hay un refrán que dice, cuando un payaso se muda a un palacio, el payaso no se convierte en un gobernador, sino que el palacio se convierte en un circo. Y es tremendo, ¿no? lo que pasa en las naciones cuando ponemos gente no apta, no preparada, gente que no sabe lo que está haciendo en el lugar que tiene que hacer. Bueno, los memes que salen de nuestro presidente son así, de un payaso, una persona que habla sin saber, lo comparan con como hablaba Cantinflas, que habla y habla y nadie le entiende qué fue lo que dijo.
En fin, y le echa la culpa a todo el problema climático. El clima es culpa del clima. El clima. Bueno, el tiempo se nos va, nos veremos la próxima semana, Michelle. Próxima semana nos veremos, Michelle, despidámonos. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio, a Jorge, y como siempre decimos, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.